entrevista, vámonos al proyecto Con Idea, hablar de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues seguimos hablando sobre los desafíos que está enfrentando este gobierno de Claudia Sheinbaum. Son muchos: el tema económico, la seguridad, la violencia extrema, la corrupción, como lo que acabamos de comentar con Joaquín. Coméntanos, Jorge. Así es, Jorge Luis. Mira, creo que lo pongo en tres líneas que son las más importantes que está ahorita enfrentando el gobierno de Claudia Sheinbaum. El primero, un contexto económico, Jorge, que apareció esta semana y que no nos favorece, que es un reporte de la OCDE donde pronostica que 2025 vamos a tener una tasa de crecimiento negativa, y lo peor es que también 2026 fuimos el único país en todos los países de la OCDE que traía esta tasa negativa de crecimiento, es decir, sería menos 1.3% del PIB en el 25 y menos 0.6% en 2026, lo cual obviamente es complejo entenderlo a inicios de año y es complejo saber qué escenario se nos viene. Hay una caída, Jorge, del 1.7% del consumo. ¿Qué se refleja esto? La gente en este primer trimestre dejó de consumir, que era uno de los indicadores que más tenía sosteniendo la economía. Principalmente hay una caída muy amplia en el sector automovilístico. ¿Por qué pasa esto, Jorge? Nos afecta la especulación con aranceles, nos afecta la relación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y todo lo que hemos comentado de aranceles. Nada más por poner cifras, Jorge, 1 de cada 4 trabajadores en México depende del sector exterior. Ejemplos: Veracruz, Jorge, tenemos empresas que dependen directamente del sector exterior, por lo tanto, en términos económicos, bastante tambaleantes. Hay otro contexto, Jorge, interno, meramente interno, que venimos arrastrando, que es el contexto institucional. ¿Y a qué me refiero? A todo lo que hemos analizado de contrapesos. Ayer, Jorge, auditorio, fue el último día que sesionó el INAI, que inició el Instituto Nacional de Acceso a la Información, después se agregó términos de transparencia, obviamente información y protección de datos. Sesionó, Jorge, en medio de una revuelta de los trabajadores. El 21 de marzo ya queda extinto, los empleados piden liquidación, no hay una muy buena relación en esta transición de que pasen los organismos autónomos a el gobierno federal, al poder ejecutivo, y no hay una claridad de qué es lo que sigue, principalmente los trabajadores, pero también, Jorge, saliéndonos un poquito de la dinámica de organización de ellos, de lo que pasa con el acceso a la información. Lo mismo es tema aquí en Veracruz con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que ya empezaron las liquidaciones. Más allá, Jorge, del trato justo que se le da a los trabajadores, tenemos un tema de contrapesos a nivel institucional que también está pegando a esta administración. Y el tercer tema, Jorge, auditorio, es un contexto de los desaparecidos. Es algo muy complejo de entender, Jorge, es algo muy complejo de que no sea un escándalo nacional. Sí, los medios lo han retomado, lo hemos retomado, lo tratamos de analizar, pero, Jorge, son muchísimo peor, quizá, poniéndolo en contexto de lo que pasó en Ayotzinapa, muchísimo peor de muchas de las cosas que hemos visto, de estos tipos de centros de adiestramiento, o quizá de donde se masacraba gente, Jorge, y han salido historias de terror. No es algo exclusivo de este sexenio que inicia, es algo que ya traíamos arrastrando. El sexenio pasado, recordará todo el auditorio, en esta destitución de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, quien estaba a cargo precisamente de tratar de hacer algo con los colectivos de búsqueda, quien dejó su trabajo por presión del gobierno por no coincidir con las cifras de la metodología de cuántos eran los desaparecidos. Hoy Carla, Jorge, está trabajando para la Organización de las Naciones Unidas, la misma línea, pero en Siria, prácticamente fuera del país. Es lo que tenemos aquí, Jorge, bastante desconcertante, declaraciones como las de legisladores, donde lo llaman como algo natural que pasó porque hay una disputa en el crimen organizado. Jorge, hay que ponerlo en contexto. No se puede normalizar un problema de esta gravedad. No es natural que pase, no es natural, aún así haya bandas rivales que se dediquen a actividades ilícitas, no es natural que se presenten este tipo de situaciones, y menos en estados, Jorge, donde son bollantes y donde involucraría actividades de
de autoridades tanto locales, estatales y sobre todo federales, Jorge. Tiene una crisis la presidenta, sí, le explotó algo que quizá no está en su agenda, un tema de las madres buscadoras, Jorge, no se le puede regatear, creo que ni una coma lo que ellos pidan, del dolor que tienen a buscar, obviamente, a sus familiares, que se ignoró y se tomó curiosamente como contrincantes, como rivales en el sexenio pasado, y no hubo nunca una empatía con este tipo de colectivos. Hoy la presidenta no puede abandonar, en mi opinión, esta agenda como lo hizo el sexenio pasado. Es decir, sí, no estaba en su agenda, no querían que estuviera en su agenda y lo tratan también de poner un poco de a ver quién tiene la pelota, tanto ellos como las partes de la legislatura. ¿Qué es lo que está mal? Yo creo, en mi opinión, que el gobierno dice que este tema salió, que está pagado por la derecha, por la oposición y demás, porque los desaparecidos ahí están, las muertes ahí están, y creo que tendríamos que tener, más allá de estas verdades históricas que venimos arrastrando desde Peña Nieto, tener alguna resolución colectiva, sobre todo para hacer sociedad. Este reclutamiento forzado se documenta, Jorge Auditorio, tiene más de 15 años, cuando sí, en efecto, las bandas peleaban entre ellas y requerían más personal. Recuerdo un estudio muy elocuente de Alejandro Ope, que en paz descanse, que decía que había dos temas para acabar con esto. Era uno, perseguir el dinero, y dos, quitar a los jóvenes de las garras de las bandas criminales, y creo que 15 años después refleja precisamente la teoría que tenían. En este caso, Jorge, también destacar que hay una ausencia de regulaciones en redes sociales, Jorge, de lo que se dice, de lo que se hace. No hay un tipo de regulación que pueda penalizar. Por lo tanto, estamos en un tema así económico que depende quizás de factores externos, pero también el interno del aparato productivo, un tema institucional que es meramente nuestro, y un tema ahora, Jorge, que se está llevando los reflectores que están saliendo, que es la parte de la violencia que se permitió quizá en los últimos 6 años y que creció con este tipo de campus, Jorge, que tendremos que investigar y seguir pendientes de las noticias. Hoy, Jorge, el gobierno no puede ser omiso al tema de Tuxtlan, no puede ignorarlo, como tampoco él puede ignorar el problema económico que se avecina. Sí, denostó un poco los indicadores del OCDE, pero de ser así estaríamos prácticamente en una recesión, lo cual no beneficia a nadie. Y este débil andamiaje, Jorge, institucional, que también ahí meto la parte de la reforma judicial que viene en verano, que tampoco sabemos cómo la vamos a librar. Por lo tanto, el escenario es complejo, se hizo más complejo de los aranceles con estos temas que empezaron a surgir, Jorge, y pues es la realidad que tendremos que afrontar en estos meses. Sí, vienen meses muy complicados, Jorge, pues aparentemente, como ya lo estás indicando, la situación de los aranceles sí está golpeando, y aparte, pues esperar al 2 de abril a ver qué va a haber, ¿no? También, porque todo es un impasse únicamente, están los aranceles para, bueno, todo lo que tiene que ver con el acero, aluminio, pero bueno, este vaivén de dimes y diretes por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, pues sí han afectado ya directamente la economía, como lo estás indicando, y ante esto, ¿qué más se puede hacer, Jorge? Entiendo lo que dices, ¿no? Enfrentar la situación como tal, pero en materia económica, por ejemplo, ¿qué más se tendría que hacer? Jorge, en materia económica, como lo mencionaba, fortalecer el aparato productivo. Yo creo que aquí tiene mucha tela de donde cortar el gobierno. Me refiero también aquí al gobierno estatal, que está haciendo promociones del Estado, que está tratando de acercar a todos los sectores productivos y englobarlos. Yo creo que esa es tarea nuestra y tarea del Estado, que esperemos que siga. En temas más delicados como paz, Jorge, yo resaltaría, en alguna intervención te dije al auditorio, a ti, que estaba formando parte de lo que hicimos en Diálogos por la Paz, lo cual se abrió un diálogo con este nuevo gobierno, Jorge, a través del secretario de Gobernación y su equipo, que en meses pasados, antes de asumir, se vieron muy abiertos a esta iniciativa de los jesuitas, de la cual colaboro como ciudadano en Diálogos por la Paz, y que se ha tratado de llevar precisamente con estas mesas para tratar de construir desde un tejido social, desde la sociedad civil, porque
no es nada punitivo, simplemente construir como sociedad una paz, lo cual celebro que haya apertura del secretario, que esperemos que en estos meses se vayan concretando, y estas son las acciones, Jorge, que debemos de considerar y de trabajar. Ya el problema ya lo tenemos, el problema ya está enfrente, ya nos explotó, ahora tenemos que empezar a buscar las soluciones, buscar mesas de diálogo, y sobre todo proponer que todos los sectores se involucren en tanto lo económico, Jorge, lo institucional, y en esto con temas de paz. Claro que sí, Jorge, pues muy buen análisis que nos traes el día de hoy, como siempre. Muchas gracias, vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias, Jorge, un saludo a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vamos